Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla Ensei Konichiwa en esta retransmisión con motivo del evento de la Summerfest Game en su reemplazo por el evento de la E3 que no se realizó, así que vamos a esperar hasta el próximo año para el año 2023 que ya vuelva el evento más esperado por todo mundo gaming, la E3. Así que para no quedar muy amargos, con un sabor amargo, nos conformamos con este pequeño evento importante, se podría decir el segundo, el segundo otro evento, la Summerfest Game. Y en esta ocasión vamos a ver la retransmisión y obviamente la reacción del evento de Future Game Show, que ya vamos a verlo a continuación. Así que ya los otros ya están publicados, los otros videos anteriores de la video reacción. Y obviamente nosotros esperamos con ansias lo que nos faltan otros más. Así que igual estén atentos a la siguiente retransmisión y video reacción. Así que antes de comenzar, obviamente seguirme a través de las redes sociales sin perderse ninguna emisión del canal de Ensei Konichiwa y también el evento de la Ensei Event que nosotros vamos a comenzar a continuación. Así que vamos, sin más demora, vamos a comenzar. Así que por lo menos estén atentos. Bien traducido al español. Así que estamos muy contentos en esta noble retransmisión. Así que llegamos a muy buen a tiempo. Ya, no queda nada. Son como 5 minutos para empezar. Así que nos alegramos de que estén aquí. Vamos a estar reaccionando cuáles son los siguientes juegos que se van a estrenar para este año y el próximo. Así que, igual. Luego de los otros que hemos reaccionado, yo creo que me quedé bastante bien satisfecho. Por lo menos han mostrado muchos juegos. Pero todavía quedan más. Yo creo. Yo creo que todavía quedan más. Si hubiera dicho, hubiera quedado algo más. Así que por lo menos hay que armarse de paciencia. Esa es la idea. Porque el punto principal de esto es ver lo que se va a venir para las plataformas, tanto en PC como en consolas. Ahora en esta ocasión vamos a ver Future Games Show. En este caso vamos a ver el futuro de los videojuegos, donde aquí nos van a mostrar las siguientes para plataformas de PC y de consola. También desarrolladores también nos van a explicar algunos juegos que van a salir sí o sí para este año y el próximo. No olvidemos eso, así que vamos a aprovechar con ansias el evento de Future Game Show. Así que me alegro de que ojalá que disfruten. Así que este video va a estar publicado sí o sí para esta semana. Y ahí ustedes verán la video reacción solamente comentando, dejando su like, suscríbase y active la campanita. Ah, y otra cosa, también compartan, son 5 cosas. Compartan para que sigan llegando más gente y se suscriba a mi canal. En esta ocasión estamos en la retransmisión de Future Game Show. Así que por lo menos la traducción por lo menos está casi como 50 y 50. Así que por lo menos va a haber margen de error. Así que igual. Hay que disfrutar un buen rato. Ya, como ustedes ya saben, ya hemos publicado los otros videos anteriores de la retransmisión de algunos de los eventos. Para que ustedes se den cuenta. Ya tenemos los primeros. En este caso, partimos con Devolver Digital, Tribeca, Limited Run, Guerrilla Collective y World Summon. Ese fue el último, así que nos falta los otros que van a estar sí o sí a continuación. Así que esos van a estar sí o sí para esta semana. Así que igual estén ahí activando la notificación. Ya quedan exactamente más o menos unos 2 minutos. Vamos a ver esta presentación y ahí daremos nuestra propia conclusión. Así que por lo menos hay que armarse de paciencia, eso sí. Ya. Veamos cómo resulta. Y por lo menos vamos a sacar nuestras propias conclusiones a ver cuáles son los siguientes juegos que van a estar y vale la pena o no. Porque ese es el punto inicial de esto. Ver la siguiente reacción. Ya.
Ya no queda nada, queda poquito. Hay que armarse un poquito de paciencia. Por lo menos llegamos a buen... justo a tiempo. Así que igual este video va a estar publicado y como estreno. Bueno, por lo menos aquí es bastante frío acá en mi pieza. Pero por lo menos vamos a ver si tempera. A ver, qué tipo de videojuegos van a salir. Yo creo que va a ser una especie de complementario sí, para la siguiente transmisión. Así que yo por lo menos voy a estar sí o sí el próximo año en los siguientes eventos. Así que por lo menos va a ser esta ocasión una retransmisión. ¿Qué les parece? Ya queda muy poquito. Ya estamos ya casi ya en el inicio. Vamos a revolver un poquito acá. Ya, no queda nada. Ya estamos ya a segundos de que empiece el evento de Future Game Show. Y obviamente esto es una retransmisión, obviamente, aquí en el canal de Ensei Konichiwa. Ensei Event. Ya estamos un poquito, ya queda muy cerca. Así que por lo menos me traje como para no cansar mi garganta. Así que estamos con súper emoción. Estamos ya a 5 segundos ya de comenzar. Vamos a ver la presentación de Future Game Show. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. You achieve. You win. So should your bank account. Because your power shouldn't stop when the game does. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. Interesante. Ya. Vamos a ver. Esto ya también es un contenido bien brígido, así que vamos a ver. Ya, aquí comienza ya la presentación. ¿Cuáles van a ser los siguientes juegos que se van a venir? Tanto en las plataformas de PC y de consola. Obviamente, The Future Game Show. Hello, everybody. I'm Doug Cockle, though you might know me best from CD Projekt Red's beloved Witcher trilogy, where I voice the original Ya, ahí ya está empezando con la monster presentación, slayer, obviamente. Geralt of Rivia. Now, we've got a great show for you today, but I'm not hosting it alone. Oh, no. Now, I'd like to introduce you to somebody who's been with Geralt through thick and thin, from mountains high to valleys low. Por eso se los dije que la traducción es casi como margen de error, casi ya el 60 y algo, 65 por ahí. Pero Roach. Wait a second, you thought that you were hosting a video game showcase with a horse? I was a little confused when they sent me the brief, but this actually makes a lot more sense. Lovely to see you again, Denise. Hello everyone, my name is Denise Goff and I voice the powerful sorceress. No, se los dije, no está traducido al 100%. But today, this is the Future Game Show, powered by Mana. And we're going to treat you to over an hour of exclusive trailers for upcoming video games. And you'll be able to find and wishlist all of the games from today's show on the Future Game Show Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read more about them. Let's kick things off with our first world premiere, shall we? Oh, vamos con World Premiere. A ver, ¿cuál
cuál es el siguiente juego que se nos viene a continuación. Por lo menos este ya es un juego de juego shooter. Mira, tú, Mira, po. Mira esos detalles, mira, fíjate. Parece como si fuera, no es de shooter de primera persona, es más o menos, es de estrategia, se nota. Por lo menos lo estoy viendo acá, miren, fíjense, nivel de detalle. Ahí, en ese punto, ¿lo ven? Tanto que se puede utilizar en shooter de primera persona como cualquier juego de estrategia, pero no sé, lo veo muy difícil. Outpost. Próximamente en Steam. That was Outpost, which is a working title. Wishlist at the ready, as it's coming soon to PC. Ah, perfecto. Next up, we've got a psychological horror game that explores grief Ya, and otro juego loss de in a terror familiar psicológico. A environment. ver. Peggy 18. Ya, a continuación otro juego de terror. Miren. The worst part about hell is not the flames, it's the hopelessness. Sí, And definitivamente. that is the part of hell Por Broken that a Beer person Games. really takes. Ya, ahí se está mostrando una parte del gameplay. Más o menos, no se ve tan mal, sí. Me recuerda a la versión de Silent Hill PT, si no mal recuerdo. Por lo menos era un primer intento de hacer uno en primera persona, pero pucha, va a ser un poco... Eso fue hace años. Aquí se viene, mira. Así que esto es como casi el juego, si no me recuerdo, era casi como el estilo de Slenderman, ¿lo ven? Pero esto es un poquito más diferente. ¿Se fijan? ¿Lo ven? La misma mecánica. Luto. Muy próximamente tanto para PC y consola. And PC in 2022. No es Plutón, es Now Luto. here's Inflection Games' Pésima Aaron Flynn to traducción. tell you more about the studio's debut game, Nightingale. A ver, ¿cuál es este siguiente juego? Este es... Nightingale. A Ever ver. since the day the portal network collapsed, stranding us in these realms, we have searched for a way home. Hello, I'm Aaron Flynn, CEO of Inflection Games, the developer of Nightingale, a shared world survival crafting game set in a rich, gas lamp fantasy universe. You may have seen our latest gameplay trailer during Summer Game Fest Live this week. In that footage, we revealed the realm card system, Ah, este es a key un mechanic juego in our de game that allows supervivencia, players o to sea, access hay the que portal network craftear. and explore the magical Fey realms. Juego de We wanted to take supervivencia. this opportunity today to walk you Es through how casi the como system el works in del a otro little juego bit de more detail. Forest. As a realm walker, Pero este es un poquito más stranded in a fantasioso y mysterious and deadly de- new world, de the realm cards fantasía are a y way de to ciencia access other ficción. realms. No es Players malo. craft realm cards using magical materials they find in the environment, and those cards Ah, are then también used to activate con portals, which magia. will then connect you to one of the many possible realms that exist in the Fey universe. Each card has different properties, like modifiers, that determine different elements of the realm that players connect to, whether that's new environments, the types of creatures, weather patterns, or how rich in a particular resource a realm might be. Aquí Players can probablemente aquí combine se van a multiple mostrar cards, para expanding the multijugador. possibilities of each new destination. In creating the realm card system, we not only wanted to offer a way for players to discover everything that the realms have to offer, but also empower players with the ability to influence and control the nature of the realms that they explore. Mira, hasta los This, gigantes, mira, paired modo with a titán. sophisticated procedural generation system, makes the possibilities for adventure across the Fey realms almost limitless.
We love the choice this offers players, and no shortage of combinations to experiment with and learn. Will you find a realm overrun with dangerous creatures? Or a tranquil place where you can catch your breath? Will it be filled with abundant natural resources? Or will it be dark and battered by storms where a lantern is your only source of light? We're so excited to see how players explore all the possibilities that Realm cards have to offer, and what incredible new destinations they may unlock on their journey. We hope this becomes a gateway for players to discover endless adventures within the world of Nightingale. Thank you for your time. For more information on Realm cards, head to playnightingale.com. Nightingale. If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Próximamente se puede jugar desde playnightingale.com, así que probablemente va a estar para PC. Proof that you should never trust portals. Nightingale is coming to PC early access in Q4 2022. Ya, para este año. Okay, sí, para el world cuarto premiere trimestre. time. Here's the next game from the team that brought you the delightful co-op puzzler Fogs. Siguiente juego de rompecabezas, a ver. Premier mundial, atención. Este ya es un juego ya de tipo deporte, se contra el tiempo. De los creadores de Juegos. Puedes elegir el carácter, ya, mira. Me recuerda igual a los juegos de Snowboard Kids, un ejemplo, sí. Esos de de la empresa Atlas. También para multijugador. Adorable, apocalíptico, o sea, mundo apocalíptico. Trail Racers va a estar para el 2023 para PC, Nintendo Switch, o sea, va a estar That was para Trail Steam. Racers, which is coming to PC and Nintendo Switch in 2023. Next O up, sea, we have para an el update from próximo our año. friends at Quali about their growing lineup of PC and console games. Let's see what they've got. A ver, siguiente Product juego. not yet rated. Wildmender, próximamente para el próximo año, para PC y consola. Para proteger el futuro. Ujú. Explora. Haz crecer. Sobrevive. Juntos. Die the Play va a estar sí o sí para este año en Steam. Mira tú. Esto ya es un juego de espada, ¿eh? Me recuerda al de Ghost of Tsushima. Ejemplo. Skate va a estar para el 31 de agosto para PC. Este ya es de juego shooter. Skate. ¿Es Skate o es Scott? Parece que es Skate. Bueno, sí, Skate. Scott. RoboBeat. Para estar para el próximo año también, 2023. Este también es un juego de shooter. Para Steam, mira. Están sacando provecho así. Para la mayoría de los juegos lo van a presentar de manera principal en Steam. Mira. Me recordó que en su mayoría todos los juegos que son indie, en su mayoría van hacia la plataforma Steam, pero no he visto ningún otro de otra plataforma. Normalmente los veo, hay muy pocos en God o en Itch también. Si no That mal was your recuerdo también. first look at Wildmender and RoboBeat. What's next, Denise?
How about an explosive roguelite where you play as not one, but 4 blade-wielding badasses? I am sold. A ver, siguiente juego. Esta imagen ha sido capturada del juego. Trabajo en progreso. Aún todavía no representa el producto final. Todavía. Aún falta por hacer arreglos o detalles ahí. No, pero mira, fíjate, pues, mira. Todavía está en desarrollo, pues. Pero yo creo que va a estar listo. Muy pronto, yo creo. Pero mira. Wow. Este sí que es una versión rider robótico, pero mira, pucha, que buena. Increíble. Increíble, mira. More Beat Metal para Steam próximamente. Así que a más de paciencia. More amazingly, that was the work of just one developer. Morbid Metal is coming soon to PC. You know, Doug, I think golf is just too relaxing these days. It's like tee up, hit it onto the green, get a hole in one, all that jazz. Este It's ya just es too otro easy. juego más. A I ver. think I have the perfect solution for you. And it involves disco balls and flying cars. Yo creo que es casi como Rocket League, yo creo. ¿O no? 8 jugadores tratando de meter al hoyo. Y esto es casi como ser una referencia como de Rocket League. En vez de jugar fútbol con auto, bueno, es casi como fútbol. Ahora estamos jugando con golf. Mira, pum. Más de 30 niveles por descubrir. Mira tú. Más de 100 ítems por desbloquear. Tanto para los vehículos como las pelotas. Mira. Va a llevarse el gran trofeo. Ay, bien increíble, sí. O sea, hay varios más de 30 niveles, ¿eh? O sea, que hay que jugar. Lo ven, es casi como si fuera Rocket League. Es casi de fútbol, pero aquí se ve como golf. Turbo Golf Racing va a estar para el 4 de agosto de este año, así que por lo menos la beta está habilitado de aquí hasta el día That de was mañana. Turbo Golf Racing, which is launching Mira into tú. early access on August 4th. There's also a demo available right now on Así que Steam habrá que and esperar. Xbox, so be sure to check Ah, it o out sea, va a after estar the show. para Steam y para consola. Mira tú. Do you ever feel like you're being watched, Doug? A ver, ¿qué otro juego nos va a mostrar a continuación? I just feel like my whole life is being directed. I wouldn't worry about it. Cue the sun. I mean, run the trailer. Now in its 55th season, American Arcadia. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week. American on every Arcadia, tal digital como nosotros platform. habíamos mostrado en la retransmisión, un grupo creado por los desarrolladores españoles. You've been working with us for 9 years. Welcome to Arcadia, a rare futuristic city where all its citizens enjoy a life of luxury and comfort, unaware that they are being broadcast live 24/7. Arcadia is not an ordinary city, but the most watched media phenomenon on the planet, where a drop in popularity comes at La the mayoría de highest estos son desarrolladores españoles, pero probándolo para el público americano, haciendo una referencia a la cultura de los, bueno, en este caso distópico de la década de los 70. Tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos el side-scroller, el 2.5D,
con acción y O sea, plataformeo. es casi como al estilo Big Brother o Gran Hermano, pero utilizando la referencia de la cultura de los 70. Se nota mucho eso. Que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración, sigilo y hacking, usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. But I have to be sure the right video is No es malo, uploaded to the right pero prueban con algo muy diferente. O sea, aquí se demuestra el nivel de dedicación que le han hecho a este juego. Así que por lo menos no es malo. Trevor is just an average person living a mundane life, but the problem O sea, en is este caso son dos protagonistas. a TV show that is not interesting for the audience. It doesn't make him popular. The ratings are not working, and the TV show just wants to take rid of him. So when he realizes that everything was a lie, his life changes totally. That's the moment when he is going to escape. Subject 10392. Turn yourself in or you'll be neutralized. Como ya nos sucedió en Call of Duty, queríamos movernos en un mundo que nos resultara evocador. Nos gusta crear mundos sorprendentes, que sean visualmente atractivos y, como he dicho, sobre todo evocadores. Y además nos gusta darles una vuelta de tuerca. Y en este caso hemos elegido una visión bastante brillante y colorida de... Con toda la razón, pues por eso se notan los detalles, tanto en el traje como en... incluso el mobiliario. Representan esta versión los muebles, los objetos, todo lo que es referente a la cultura de la década de los 70, no es malo. Is that you don't need to live just for getting likes on Instagram or the social networks. Just do the things that make you happy, and you don't need to care about what the others think. Control subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. ¿Lo ven? Próximamente American Arcadia para PC y consola. Va a Thanks estar to Out para of the Blue Steam. Games for that Mira, exclusive insight into the dark side of reality TV in American Arcadia, which is coming soon. muy bueno. Now, if you've ever wondered what life was like for Optimus Prime before he got famous, then our next trailer has all the answers. A ver, ¿qué otro juego se viene? A ver. Ah, este es... Ah, por fin, conduce. Se puede jugar en modo demo, mira tú. Yo creo que este es American Truck o no, parece que es casi como el American Truck o Euro Driver. Administra. Aquí por lo menos recargar combustible, subir, recorrer, revisar el estado del motor del camión y obviamente vive. Como si estuvierais es como si tú estuvierais viajando en un camión. Mira. A dormir en el camión y todo lo demás. Alaska Truck Simulator. Para el cuarto trimestre de este año, 2022, mira, va a estar para Steam. Oh, my bad. I was just booking a trip to Alaska. Bueno, en este caso Free gas. es casi como las otras dos versiones that a demo de for American Truck Alaskan Truck Simulator Simulator is out now, and the Euro game Truck. is coming to Pero en este PC and caso, mira, consoles in aquí Q4 se 2022. enfoca en el lugar más Hello, everybody. recóndito I'm de Doug América del Cockle, Norte. En este though caso you may es know me Alaska. best from Mira. CD Projekt Red's beloved Witcher trilogy. Wait, why are we back at the start? Oh, I've just been playing with this weird device that the developers Vamos of our con next otro game siguiente sent me. juego, a ver. Want me to press this other button and see what it does? No. Let's just roll the trailer. Muestre el tráiler, por favor. A ver. That's sorted. Anything else? Warning. The current temperature of Earth is approaching 100 million degrees Celsius. Oh, great. Puzzles are the most efficient way of generating entropy energy. As an entropy center employee, the continued existence of this station and Earth depends on your energy generation. All analysis conclude that you have most likely survived. Thanks, Astra. Okay, so solve puzzle,
brain hurts, generate energy, then rewind Earth. Exactly. Mira tú. ¿Qué tan malo puede ser? Aquí es para terraformar el planeta, ¿eh? Mira tú. ¿Cuál es? The Entropy Center. Para este año va a estar para las consolas de Sony, Xbox y PC. Obviamente para Steam. Mira tú. That was the Entropy Center, Muy bueno. which is coming to PC and consoles in 2022. Next up, we've got a special presentation from some incredible Ukrainian developers. Aquí Games van a development mostrar can los be siguientes challenging juegos at the por best los of times, desarrolladores and nada with the más ni nada ongoing menos de conflict, we wanted to Ucrania. highlight and celebrate the incredible work they continue to do. Let's take a look. Sorpréndanos. A ver. Ahí están mostrando lo que está pasando con el conflicto de Ucrania. Our cities were bombed. The war drastically changed game development. During the first months of war, the work on the game was mostly stopped. We sleep in shifts, and regular air raid alerts have made us move to our apartment's hallway pretty much permanently. My teammates Ruslan and Ksu have spent a week inside Kharkiv metro, covering from never-ending airstrikes, and had to reach the city railway station by underground tunnels to evacuate. Lo terrible de esto, aún desde la invasión de Ucrania, algunos decidieron desarrollar en medio de los bombardeos, tanto en algunos puntos de Ucrania. Aquí por lo menos nos está mostrando algunos juegos. Following an invitation from her sister, a young bunny girl named Clef travels to the Sky Island of their ancestors to participate in a huge treasure hunt. But of course there would be some interesting twists for those willing to dig deeper. Gameplay-wise, you'll get to explore the island with tons of secrets all over the place, solve a variety of puzzles, befriend cute and whimsical locals. From time to time you'll also need to learn and play some special melodies that influence the world around you. We would really appreciate it if you followed Weasel Talking on social media. Twitter, Instagram, Facebook. Please wishlist and follow Puzzles Este es el for juego Clef on Puzzle Steam. for Clef. That helps a Está lot. para Also, Steam join us y on our Epic Discord Games. server. We always enjoy talking to our fellow gamers. Desde Ucrania, mira, My name aquí is viene Vitaly, otro siguiente and desarrollador. I represent Marvel Collective. Together, we are working on Zero Losses, a short Este es el open juego world Zero driving game Losses. with horror elements and hollow atmosphere. Zero Losses is our inevitable reaction to the events surrounding us. While most games about war focus on action and combat, we wanted to bring a different perspective, filled with oppressive, dark atmosphere, showcasing the unsettling aftermath of the modern warfare. You can follow us on Twitter and YouTube. Look for Marvel Collective. Mira, buen Hi juego everyone, en I'm desarrollo. Axel Act, and I'm working on This Rain Will Never End. The This Rain Will is Never a noir End. adventure O detective ¿Cuándo terminará la lluvia? game, about a cat detective Este es como trying un to juego solve al the estilo murder Noir, of pero ex-mayor de manera of the Sunny City, and also tries to morfo solve the de tipo mystery animal. of Muy never-ending interesante. downpour. Can Aquí para subscribe to investigar my los casos. social networks, Twitter, Instagram. Also, you can wishlist This Rain Will Never End. Así que va a Thank estar en la you very lista much. próximamente. Hello world, my name is Andriy Bychkovsky. I'm indie game developer originally from Kyiv. Together with a small team, I'm working on a turn-based Mars colony city builder called Farlanders. In my games, I'm always trying to make some unique mechanics to stand out. Except for colony building, the core mechanic in the game is terraforming. Mira, Also, es in the casi game como you si can fuera el learn new estilo de technologies, Dune, trade with pero other enfocándose acá colonies, en and temas explore de underground colonización en things. Marte. So to Mira. summarize, if Farlanders seems like your cup of tea, wishlist it on Steam or try out Farlanders Prologue, which is already Steam. available for free. Farlanders. Hi, my name is Albert Konyer. I am the developer of the indie game Through the Nightmares. Through the Nightmares is a hardcore platformer about Sandman that travels in the mysterious and frightening world of the Children Nightmares.
The Mira, player will increíble. have to overcome all children's A fears pesar del and conflicto que fight está with the pasando en almighty Ucrania, la God of mayoría de Kings los Morpheus. desarrolladores If siguen you want to mostrando, support a us, pesar de visit todo, our Steam page, add the game lo to your difícil que wishlist, es, play pero the demo, nos siguen and give mostrando us your feedback toda in any su possible way. dedicación, a pesar del conflicto. Así que por lo menos me gusta eso, que sigan Head ante on over to lo imposible, gamesradar.com for more seguir information on desarrollando our Games for Ukraine más los juegos presentation desde and Ucrania. a list of charities that would welcome your support. Ojalá que se acabe pronto este If you conflicto. like the animation series Gravity Falls or Over A the ver. Garden Wall, you're going to love our next game. A ver. Lost in Play is a puzzle Siguiente adventure juego. that follows two siblings lost in their own imagination. A ver, ¿qué siguiente es? Es casi como el estilo de Gravity Falls. Mira. Lost in Play va a estar para el 10 de agosto, tanto para PC y consola, en este caso para Nintendo Switch y PC. A ver, ¿qué otro siguiente juego viene? Lost in Play lands on PC and Nintendo Switch on August 10th, Para el 2022. 10 de agosto. You know what? We're approaching the midpoint of the show, and I ver. could kill for a nice, refreshing drink. Siguiente juego, a ver. Is there any Esto es ya redeeming lager de... lying around? Spoken like a true witcher. We don't have any real beer, A ver. but this next trailer is sure to quench your thirst. A ver. Sorpréndame. A ver, ¿de qué se trata? Aquí parece que esto es un juego de fabricación de cerveza. ¿Ah? Mira. ¿Cómo se hace una cerveza casera? ¿Ah? Esto le serviría para el tucón, a ver si se quiere fabricar cerveza artesanal o cualquiera de nosotros. Yo también, no sería malo crear una cerveza, cerveza artesanal y vender. No es malo, no sería tan malo. ¿Lo ven? ¿Cómo se hace una buena preparación de cerveza? Aquí podemos elegir nuestro espacio de trabajo. Sé creativo. El modo free to play. Mira. Buena fabricación de cerveza. Brewmaster, fabricación de cerveza. Demo habilitado I próximamente think that's para done the trick. Steam. Brewmaster is coming to PC and consoles in 2022 Ah, mira, with a también demo para available consolas, right now mira. on Steam. Next, let's check out an exclusive trailer for Ese Bramble, sería the Mountain para King, todos los a fanáticos puzzle de la platformer cerveza. heavily Yo inspired también, by yo creo. Nordic folklore. A ver, siguiente juego. Hello Inspirado everyone, my name en is la Eleanor and I'm cultura the lead artist at nórdica. Dimfrost A ver. Studio. And today I will introduce one of our creatures that you'll meet on your journey in Bramble the Mountain King, a grim adventure based on Bramble dark the Nordic fables. Mountain King. Yeah. Necken is just one of our favorite creatures from Nordic folklore, found in cautionary tales meant to scare children from going too close to the water. Las leyendas In Bramble, de Necken is la a cultura lonely nórdica. creature, Mira. living in a lake, luring people with his music so enchantedly that they would drown. In his past life, he was just a simple man who loved playing his violin. Unfortunately, the village didn't appreciate his talent, and people would frequently bully him. The only soul that didn't was a girl that Necken fell in love with. One day, the bullying and beating became so severe that Necken's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses still trying to dance to Necken's melodies. His love wasn't spared death either. Devastated, Necken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow, luring people with his deadly music. Necken is just one of the creatures you'll meet in Bramble the Mountain King. You will meet many Yeah. more, both big and small,
good and evil on your journey throughout the beautiful yet deadly world of Bramble. Bramble the Mountain King is coming soon to PC and consoles. Bramble, el Be rey sure de la to add montaña, Bramble va a to llegar your wish próximamente list. para Thank PC you y for consola. watching. Interesante, muy bueno. Bramble. I know a necker when I see one. Bramble the Mountain King is coming soon to PC and consoles. Mira tú. Okay, now I'm no mobster, but I've got an offer that you can't refuse. A ver, otro juego más. World premiere. A ver. Que me sorprenda, a ver. Atención, se nos viene una World Premiere. The world has always been divided into people with money and those who want to get it at any cost. Ya es como el estilo de film noir, al estilo de detective. Are also those con mafia, who mira just tú. fight on one side or the other. Unknown heroes or villains. Perhaps the right choices can be written on the pages of one story or another. The best way to get rich is sometimes to get remembered. Each single struggle will be the fight for your life as Enemy of the State, a mediados del 2024, tanto para PC, PlayStation 5 y Enemy of Xbox the State Series. is coming to PC O sea, vamos a and tener que consoles in esperar 2024. dentro de un año más, yo creo. We've had hasta el so many 2024. amazing trailers, but I think it's time for a break. Tea? Coffee? Ale? No, voy a tener que armarme de alta paciencia. No es malo el juego, así que por lo menos está en fase de desarrollo. Así que habrá que esperar dentro de un año más. Harta paciencia. This never ends well for me. Oh my god, where am I? It's so bright. And what's that smell? Lilac and gooseberries? No, Doug. This is the virtual show floor. Every booth in here has a game attached, with a demo going live after the show. Google Future Games Show Steam to find the dedicated page and try out any of the games you like the look of. Let's go. Just when you thought you'd had enough of being tarnished this year, we've got a fantasy RPG set in the ruins of two divine kingdoms. The Tarnishing of Juxtia features awesome boss battles, high risk, high reward Trident combat, of the and Valley. a Este es beautiful un juego de score to demo. boot. It's also launching later this year Una in muestra summer gratis de 2022. manera así What's en next, Steam. Denise? A ver. From one ruined kingdom to another, let's take a look at the grimdark world of Orcs. A blend of tower defense and deck building gameplay, Orcs invites players to fortify castles and expand their territory while fighting against an onslaught of, you guessed it, Orcs. With over 300 cards and 4 factions to play with, Orcs is coming to PC later this year. Over here, we've got a point-and-click inspired by the LucasArts classics. Let's check in on A Twisted Tale. A Twisted With hand-drawn Tale, backgrounds otro and a juego de catalog of aventura comical gráfica. characters. Point This and click. old-school adventure Mira. will have you giggling and traveling to broken cities, Por mighty lo menos se pirate ships, aprovecha, pues no hay que deep dejar jungles, desperdiciados and los juegos more. de aventura gráfica. Inspired by games O like juegos de Slay the point and click. Spire and Monster Train, here comes a rock and roll roguelite where players use musical Roguelite, abilities ¿ya? to fend off a mosh pit of monsters. This Mira diverse tú, deck esto es como builder is casi a como si bona fuera el fide battle estilo of the de bands where you Hearthstone, assemble a team juegos of de vicious carta, virtuosos to pero más defend enfocado against en hordes bandas of de rock. demons. Muy buena. Reptilian Rising is a turn-based tactics game where you take on a barbaric horde of lizards and futuristic robot dinosaurs. Fighters from across time are recreated in a retro miniature format, in a juego true retro. homage to the tabletop style of the 1980s. Reptilian Rising features multiple replayable levels Reptilian with lots Rising, of bonus ya, objectives. And mira. you can also challenge fellow players in online PvP to Jugadores see de, which de tactician todas ends las up on épocas y top. de todos los siglos. Mira Think tú. less I am the danger and more I am the savior. Potion Permit is a cute chemist Potion simulator from Permit. Mass Hive Media. With Este rich lo habíamos pixel art and a mostrado soaring en score, alguna you'll gather retransmisión ingredients anterior. to brew Es precious remedies that para help the crear townsfolk of Moonbury. Pack your alquimia, o satchel sea, because él Potion es un Permit is coming alquimista to para PC crear and console pociones. in Mira. 2022. Así que por lo menos Next va a up, estar para we've PC y got a consolas para gorgeous este rhythm año. game Mira, set in a mira tú. world where dreams and reality collide. Melatonin from Half Asleep Melatoni. Games pits players in a Este lo pastel mostró al world where final they del must evento de unravel la a narrative Wholesome by Games. engaging in Nos charming dejó un bonito challenges regalo, sí, para complemented by cerrar. a bouncy, vibrant score. Next up,
we've got a musical adventure about two best friends trying to make it in the big city. A ver, Once Upon a Jester follows Jester and Salt as they try to develop a dynamic improvisational theater show worthy of the Royal Theatrical Spectacle. Decide your genre, listen to the crowd, and make valuable friends in this handcrafted lo-fi odyssey. If you've ever wanted to play tag in a graveyard full of ghouls, then this game is for you. Bail or Jail is a creepy, cute, asymmetrical multiplayer game from Konami. Players have 3 minutes to round up runaway humans or escape the grasp of malevolent monsters, each with unique abilities. And that's a wrap on the virtual show floor. Remember to head to the Future Games Show Steam page if you want to play these beauties after the show free of charge. Mira tú, una muestra gratis And de just one algunos final juegos. reminder that you can Google Future Games Show Steam to download all those demos after the show. Winds howling. I think that means there's another world premiere on the horizon. Oh, a continuación, otra World Premiere. Lo están viendo aquí en Ensei Konichiwa. Ensei Event. Un juego de clásico aventura. Se buscan a estos 3 fugitivos que cambian de manera definitiva. Una élite con protagonistas. La activista, Gavin, el desempleado, y el otro es un exconvicto. Un barbero. Un ex-barbero. A ver. Destruye tus enemigos y descubre la verdad. Y escapa bajo tu alto precio. Mira tú. Sunday Gold para este año, próximamente para Steam. Mira tú, buen juego. That was your first look at Sunday Gold, which is coming in 2022. Domingo de Oro, así se podría decir. Our Pero next este game es is Sunday coming Gold. to VR platforms, but I doubt you'll be able to keep your fancy headsets on for too long when you're playing. Let's take a look. A ver, este es un juego ya de realidad virtual. ¿Qué está pasando aquí? Perfectamente en español. Han, ¿dónde estás? Julia, espera. Escóndete. Es mi casa. Sal. Tal vez no lo es. O muere. Otro juego de terror. Mira tú. Precisamente en español. Mira tú. No abras. Para PlayStation 5 y PlayStation 4. Mira. Ya para finales de año. Va a estar también para consolas y PC. I'll pick Mira. Hide, please. Do Not Open is coming to VR platforms in fall 2022. Now it's time for an update on Bright Memory Infinite, FYQD Studios' hectic shooter. A ver. Sorpréndame, a ver. Shelia, according to info from the front lines, General Lin's unit has arrived at the scene. General Lin? The top dog at SAI. They say that tech-wise, even we here at SRO can't hold a candle to these guys. Roger. I'll move cautiously. Ya este ya un juego de shooter. A ver. It's been a while, Shelia. To think we'd meet like this. Once it's all been poured out, a new world will be born. Con espada y shooter. Mira tú, increíble. Vamos a ver si me soporta la 980 Ti. Si no, voy a tener que verme uno nuevo.
Pero miren, fíjense ese nivel de detalle, pues detalle gráfico y todo, pues. No creo que me lo soporte. Si no, me daría un cuello de botella. Tendría que ponerlo en mínimo. Si es que logro jugar o streamear, pues. Shelia, respond. What happened? Shelia. Aquí pueden customizar la ropa y armas. Mira tú. Bring Memory Infinite. O Bring Infinite Memory. Muy pronto para Xbox Series, Nintendo Switch y PlayStation 5. O sea, creo que se van a enfocar más en la nueva generación que la anterior. Infinite is out now on PC and is coming soon to PlayStation, Xbox and Nintendo Switch. ¿Por qué nunca lo dicen? Next up, we've got a gothic horror Metroidvania that looks like a pixely version of Bloodborne. Una referencia al estilo de algún juego de Metroid, pero este es sacan muchas referencias al estilo de Metroid, pero con otro enfoque, mucho diferente. A ver, ¿qué otro juego nos sorprende? A ver. Nivel de detalle de pixel, fíjense. Si hubiera salido un juego mucho antes, este sería adelantado para su tiempo. Pero se vería muy genial. Me recordó los otros juegos que han salido. Sobre todo, yo creo que el otro que salió era Blasphemous. Ese me hizo recordar ese juego. No es malo el juego Blasphemous. Tiene muy al estilo muy enfocado en la Edad Media y época de la Inquisición. Se nota. Por esas referencias. Se nota el estilo. Pero mira, fíjate. Con este nivel de píxeles para ese juego, pues. Bien detallista, sí. The Last Faith, próximamente para PC y consolas, tanto para Sony, Nintendo y Xbox. Mira. The Last Faith is coming to PC and consoles in 2022. Increíble, muy bueno. Now let's check in with our friends from Team 17, who have a montage of exciting upcoming games to show us. Peggy 18. De parte del Team 17, a ver, ¿qué juego nos presentan ahora? Ya, ahí nos mostraron Dimesia, va a estar para el 9 de agosto, para PC. Casi como si fuera el estilo de Dark Souls o Elden Ring. Un ejemplo, se podría decirse así. Autopsia Simulator, próximamente para noviembre de este año. O sea, nos vamos a convertir en revisar las autopsias y causa de muerte, Mira. No apto para gente sensible, Yo creo que aquí van a sufrir vómito. The Unliving va a estar sí o sí para finales de año. O sea, va a estar a final de mes. Mira tú. Juego entre humanos, zombies y orcos. Mira. The Ship of Fools. Próximamente para este año. Tanto para PC y consola. Mira que se ve increíble, Y obviamente nos mostraron el juego. Es Sunday Go. Un juego de tipo RPG mezclado al estilo de film noir. Sweet Transit. Mira, esto es de los trenes, Esto es para hacer de rutas de tránsito, tanto de comercio y otros más. Mira. Va a estar también para Steam. Mira tú. Ahí lo están mostrando como para construir. Batora Lost Heaven va a estar para el otoño de este año. O sea, van a estar para allá para el siguiente mes, yo creo.
sea hemisferio norte. Nosotros vamos a estar pasando ya del invierno ahí. The Night Witch también va a estar para consolas. Es casi como el estilo de Tonku, pero no es tanto. Es que doy tantas referencias de algunos juegos. Killer Frequency próximamente va a estar para Steam. Mira, y también está para el tema de Facebook. O sea, ahora es Meta. Killer Frequency, mira. Y obviamente de parte del Team 17, mira. Be sure to wishlist any games that stood out, and you can read more about them on gamesradar.com. Have you ever wondered what the bugs in your house are doing when you're out? Not really. Probably just making a mess. You'd be surprised. Try complex governmental structures and organized religion. At least that's the brief I've got for Tinykin, which is up next. A ver, ¿qué siguiente juego nos va a mostrar a continuación? A ver, ¿qué es? Mira, un estilo de animación con imagen Welcome to the fascinating world of Tinykin. Tinykin, mira. Tinykin are extraordinary little creatures. ¿Lo ven? Se fijan con un estilo tanto en modelos en 3D, pero los personajes y el resto son casi como animación. Fíjense. Ah, the purple Tinykin. ¿Lo ven? Extremely powerful. Aquí esto va a ser el mayor temor de los lemmings. Hay competencia. Look here, green Tinykin. Prepárense porque tienen un nuevo competidor, el más conocido de otro juego, el Lemmings. Stand back, unless you want a blue Tinykin to zap Pero es you que no with pueden a superar otro powerful juego de electric Lemmings, current. es un clásico. And that's everything. Wait, what's this? Well, look. There's Daniel, a red Tinykin. Adorable. With an immensely fiery temper. Tinykin, próximamente para el 30 de agosto, tanto para plataformas de consola como PC en Steam. Tinykin is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Increíble. Muy you know bueno. when you're finished cleaning, but you realize you missed a bunch of crumbs? It's like, just when I thought I was out, they pull me back in. Yeah, it's like when the boss orders a hit and you've got to go clean it up after hours. Ugh. Sort of. Maybe this next game is for you. A ver. Siguiente juego. A ver. Four people sharing a table on a New Year's Eve. La víspera del año Full of nuevo. troubling memories. Grados de recuerdos inquietantes. ¿Ya? And a bitter taste of regret. Mother, should I run for president? 505 Games and Draw Distance are proud to present Serial Cleaners. Serial Cleaners. Limpiando todas las evidencias al toque, mira. No es solamente uno, sino hay como otros protagonistas, son tres. A ver. Como tres protagonistas, creo. Ah, no, cuatro. Eliminan toda evidencia, tanto físico como también por computadora. Mira, fíjate. And crime. Lots of crime. The past they share is all that stands in the way of redemption. Son cuatro protagonistas.
If you remember the 90s differently, their dirty work is the reason why. Serial Cleaners, próximamente para el 22 de septiembre, tanto para consolas como en PC, tanto para GOG, Epic Games y that's how you Steam. get wine out of a carpet. Serial Cleaners is launching in September on PC, Nintendo Switch, PlayStation, and Xbox. Mira, muy Do bueno. you eso. ever miss taking your shoes off in front of strangers and spending your life savings on a cup of coffee? And boy, do we have the simulator for you. A ver, otro siguiente juego, Simulator. A ver. Este es un juego que fue capturado. A ver. Este no es el Flying Simulator, este es otra cosa. Este es de carácter ya del aeropuerto, pero no hay vuelos de avión, sino en temas de en el trabajo o la vida del aeropuerto. Airport Sim, ya. En todas las condiciones, en todas las situaciones. En un aeropuerto común. Tanto el encargado de los equipajes, las maletas, la condición del avión, chequear el estado y revisar. Airport Sim va a estar próximamente para Don't forget to PC renew your y passport consola. because Airport Simulator is coming into land on PC and Xbox Series X and S in 2023. Para el próximo año, en este caso para el Let's break 2023. things up with our ones to watch montage. Keep your eyes peeled for several A ver, exciting nos van a games that are mostrar coming otros in the near siguientes juegos future. a And continuación. check out A this ver. awesome bespoke introduction from the team behind Inculinati. Mira, este es un juego ambientado en la Edad Media. Mira, buena presentación. Aquí con un juego enfocado en tanto actual como en el estilo retro. Mira tú. Full It Out. Mira, va a estar para este año para PC. Mira tú. Siguiente juego. Tinkum. Para el 14 de julio. También para PC. Este ya el estilo de granja. Mira. Multiversus. Para julio del 2022. Va a estar para consolas y PC. Parece que se enfocaron tanto en Smash y todo. Y miren. Próximamente, Mythbuster, los cazadores de mitos. ¿Quién se acuerda de esa serie? Muy buena. Shadow of Dog va a estar para el 2023, para el próximo año, para PC. Miren, fíjense. Como si estuvieras jugando en consola clásica. The Last Time Without You va a estar próximamente para PC. Mira. Instinction próximamente tanto para PC, PlayStation y Xbox. Este es otro juego retro al estilo de shooter. Beyond Sunset va a estar para el verano del 2023. Mira, Did muy any of bueno. those games turn your head? Check out gamesradar.com Juegos for tanto more actuales information. como una mezcla al Next estilo up, juego we've retro. got a new game from the minds behind Happy Game, Amanita Design. In Phonopolis, you'll help Felix solve playful puzzles in an avant-garde fiberboard city. We couldn't quite work out how either, but what you're about to see is actual gameplay. Ya, a ver, ¿qué otro juego nos muestra a continuación? Mira, como muy cartoon se podría decir. ¿Qué juego es este? A ver. Phonopolis. Un nuevo juego multiplataforma en desarrollo próximamente para Steam. That was Phonopolis, which is coming soon. Phonopolis.
Now we've got a subterranean roguelike where you play as a lucid dreamer in a world of endless slumber. A ver, ¿qué otro juego es? Please grant us protection from that hideous strength. It casts a shadow as endless as the dream. We all wither within its shade. Pero fíjense, es casi como si estuvierais jugando un juego clásico, pero mira, fíjense el nivel de píxeles. Bien detallista, se ve increíble, sumamente increíble. Cast into the depths to languish in solitude. Until a voice, strong and sure as their own, whispers in their ear. Cosa que antes nunca se hacía esto, ahora miren, imagínense. Ahora se ven más detalles, cosa que muchos de los juegos que habían salido nunca se habían atrevido a hacerlo, miren. Si hubiera salido alguno de estos juegos así mucho antes, ya hubiera sido adelantado. A lost lamb requires a shepherd. What manner of shepherd are you, wolf? Down here? Begin and becoming próximamente. Don't sleep on being and becoming, which is becoming soon to PC. Para PC, obviamente. Our next game follows a pilot who crash lands in the Arctic after his plane is chopped in half by mysterious forces. But he also has a court-mandated therapy robot called Alfie. Every cloud, right? Todo de lo más bien. En alguna parte de Alaska, abril 2062. Hello, Kai. I thought you could use some company up here. Aquí podemos elegir la opción. Ya este ya es un juego ya de carácter de tipo supervivencia. Hay que sobrevivir. Donovan, you copy? Hey, drone, wake up. Promotion. I must have unexpectedly powered off. Yeah, so did I do want to help in any way I can, Kai. You can help by staying out of it. Oh, get out of here! Hello? Kai? You out there? Oh, thank God. I thought I'd lost you. Was that Donovan I heard Estamos on the radio? prácticamente perdidos en Alaska. I got it covered, Boy Scout. Landed by some big-ass silos. A power station, maybe? Wait, power station? Out here? Hey, Donovan. Donovan, do you copy? Arctic Awakening o el despertar ártico, próximamente 2023 para Steam. Vamos a tener que esperar para dentro del próximo año. I am happy to talk it through with you. Eso es lo que no nos ayuda en nada el robot. Doug, it's your line again? Oh, sorry. I'm just canceling that trip to Alaska. That was Arctic Awakening, which is coming to PC, Mac, and consoles in 2023. Mira, va a estar también para los We've had a lot of fast-paced games in this Mac. showcase, but none quite as quick as our next trailer. Aquí Let's a stay on track continuación nos van a and check this mostrar one la out. Fórmula 1. A ver. Sí. Esta es la Fórmula 1. This is not a challenge for the faint-hearted, where the 20 best drivers in the world come together to take on some of the world's most historic circuits. Para muchos de los fanáticos de este increíble juego es nada más ni nada menos que la Fórmula 1. Ahí van a estar todas las competencias, tanto como Ferrari, McLaren There's not much in it at y the otros front, más. with the Mira. two cars constantly vying for first place. It's a thrilling battle with neither driver giving an inch. ¿Lo ven? We might still be early in the season, but that doesn't mean we can sit back and relax. Everything is up for grabs, and nothing is certain at this stage. Aquí podemos diseñar nuestra propia escudería y marca. With the Azerbaijan Grand Prix. El Gran Premio. I think we should be satisfied with the step we've done, at least here. Oh no, it's a spin!
Ejecuta tu propia estrategia. Mira, hasta incluso podemos dirigir nuestras órdenes y a la vez conducir. En todas las condiciones climáticas, mira. Strap yourselves in. This is Formula 1. Fórmula 1, en este caso. Fórmula 1 Management. Ah, mira. Habilitado próximamente para el 25 de agosto, tanto para consolas y PC, mira. Ahora nos convertimos en el manager del equipo de la escudería. Mira, es lo mismo que pasa con management deportivo, tanto en fútbol, básquetbol y en otras habilidades. Ahora por lo menos se nota que ahora van probando con los caracteres deportivos en competencias de auto. En este caso esta es la Fórmula 1. Muy bueno eso. What does that mean? Divine knockout, Doug. Duh. A ver, ¿qué siguiente juego nos muestra a continuación? Aún no está listo, pero mira. Ya esto ya es casi como un Final Royale. ¿Lo ven? Podemos elegir a los personajes. DK, Divine Knockout. That was Divine Knockout, which is coming soon. Llegará muy pronto. Our next game is an adventure epic where you navigate a world full of tricky puzzles with the help of your robo friend. It's true that behind every main character there's a smart, talented companion to help them get through it all. Denise, are you referring to Yennefer? Well, if the shoe fits. Here's Planet of Lana. Planet of Lana, a ver. Ima. Hola, Imui. Vamos aquí, Imui. Hello. Bien interesante, ¿eh? Podemos recurrir tanto a ella como la mascota, en este caso un gato. No, pero fíjate, pues mira, se ve increíble. El detalle, mira, detalle animado, mira. El detalle de la textura del juego, pero mira, es casi como si fuera inocente, pero por lo menos se ve bien realístico el paisaje. Planet of Lana and Off-Air Odyssey. Mira, sublime, muy bello. Va a estar sí o sí para este año. Va a estar para la Xbox Series y Xbox One, también para PC. Planet of Lana is coming to PC and Xbox in 2022. This next reveal is a pretty big deal. No spoilers, but let's just say I really didn't see this one coming. A ver, siguiente juego a continuación, a ver. Un punto clásico de misterio regresa para Steam.
let this happen in my town. Never thought there'd be a murder out here. Our world contains phenomena that could never be explained with logic. This changes everything. Daily Premonition and Blessing and Disgusting. Próximamente ya para Steam. Deadly Premonition 2 is out now on PC. That's right, now, today, Mira. this second. Go check it out. No, es Based on the notes on my script, it looks like the producers were struggling for jokes on this one. There's something about Geralt hunting a moomin. Vamos Honestly, con it's otro not even juego worth it. This que trailer ya is todos adorable, conocemos, and es I el just need you mítico all to see it. Snorking de una de las series y cuentos de esta increíble escritora que ustedes conocen, los Moomin. Pero en este caso vamos a ver a su siguiente antagonista, Snooki, o algo así. A ver. ¿Quién se acuerda de esta serie, los Moomin? Esto lo ha demostrado en varios países del mundo. Y de hecho lo hemos. Y también llegó a Chile, pues. ¿Lo ven? Snufkin. Y ahí está el Moomin. Mira, todos los personajes de la obra de. ¿Qué se me olvida el nombre? De una de las increíbles sagas, Moomin. Ahora está por primera vez ahora en un juego. Snooki. Melodía en el Valle Moomin. Próximamente va a estar para PC en Steam. Pobrecito, quedó atrapado. Snufkin, Melody of Moomin Valley is coming to PC and consoles in 2023 with a soundtrack from Icelandic post-rock band Sigur Rós. Last but not least, we've got a brand new multiplayer survival game that fans of Pokemon are sure to enjoy. Let's check it out. A ver. World. Bueno, obviamente esto ya es de tipo Pokémon. Por ahí. Siempre tiene que ser de Pokémon. Yo creo que a algunos les va a encantar y a otros no. Yo creo que Toby es re fan de Digimon hasta morir. Ya creo que dentro de algunos años ya van a volver a retomar el tema de Digimon. Así que paciencia nomás, Toby. Paciencia. Harta paciencia. Pero fíjate, esto se fue ya de manera sumamente exagerado con esto. Ay, Dios mío. Todo con el estilo Digimon. O sea, Pokémon. Mira, por tanto hablar de tanto de Digimon ya se me quedó pegado. Hay que culpar siempre a Toby. Palworld. Can't wait to check that one out. Well, it looks like we're at the end of the show. It's been an honor, Doug. Check the back of your script. I think we missed something. Okay. Do you also have one more thing written in blood? Is that normal? Yes, I do, and no, this is not normal. I'm gonna go sharpen my silver sword. Atención, se nos viene otra World Premiere. A ver, ¿qué otro juego nos va a sorprender ahora en esta retransmisión de Future Game Show? Now that really is the end of our show. But remember to try out all the demos on our Future Games Show Steam page, and head on over to GamesRadar.com for more follow-up coverage on all of the games that you've seen today.
Ya, por lo menos llegamos ya con el último juego que nos han mostrado. Ha sido la retransmisión de Future Game Show. Así que por lo menos... And this has been Future Game Show June 2022. Ya, por lo menos nos ha dejado una excelente presentación. Nos ha mostrado todos los juegos, los que sí se van a estrenar para este año y el siguiente, y obviamente dentro de un año más, creo que es para el 2024. Así que por lo menos habrá que esperar harta paciencia. Así que por lo menos es una increíble presentación. Ahí vamos, de ahí vamos a dar nuestras propias, vamos a sacar nuestras conclusiones. Vamos a disfrutar este increíble cierre. No, pero sumamente genial. Ya están mostrando todos los juegos que nos han presentado, así que por lo menos no estuvo tan malo. Maravillosa, maravillosa presentación de parte de Future Game Show. Así que por lo menos vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Así que por lo menos fue una bellísima presentación mostrando todos los juegos que sí van a salir para este mes. El siguiente obviamente van a ser a finales de año y posiblemente también van a aparecer para el próximo año, en este caso para el 2023 y los otros también para el 2024. Así que por lo menos aquí dicen, gracias por ver, nos estaremos viendo en agosto. A ver qué sorpresa nos va a venir para el siguiente mes de agosto. Bueno, para sacar nuestra conclusión del día de, bueno, en esta retransmisión, aprovechando de que ha sido una gran presentación, han mostrado casi todos los juegos en todas sus plataformas, en mayoría en PC y en consola. También han mostrado algunos juegos que nosotros los hemos visto en las retransmisiones anteriores, así que por lo menos ya se van a venir para el próximo año. Muy excelente también. Y sobre todo los juegos que son los desarrolladores en Ucrania, creo que han demostrado que a pesar de lo que está pasando con el conflicto y los bombardeos, siguen igual desarrollando los juegos y tratando de publicar, y obviamente en gran parte de eso lo van a utilizar para la causa, porque todavía aún no se termina el conflicto, así que por lo menos han mostrado sus catálogos de juegos. Y otro punto final, también ha presentado los últimos juegos que van a salir, obviamente, y para la mayoría que quieren tener, armarse de paciencia, así que por lo menos la presentación estuvo muy buena, así que la nota es un 6.8, un 6.8. Y con esta increíble presentación concluimos con nuestra retransmisión de Ensei Event, en este caso el evento de Future Game Show. Así que estuvo bien. No hubo, bueno, por lo menos la traducción estuvo casi como por ahí 50 y 50 o 51-49. Pésima traducción, pero por lo menos ahí se entendió de a poquito. Así que por lo menos una muy buena presentación. Así que nos estaremos viendo otra siguiente retransmisión, nos faltan, así que este video va a estar publicado para esta semana, la que se viene, y obviamente para que disfrute. Si se perdió, estoy aquí para que ustedes lo vuelvan a ver, si se perdió algún jueguito. Así que síganme a través de las redes sociales, obviamente, y nos vemos en otro siguiente retransmisión de algún otro juego más. Así que yo me despido.
Nos vemos en otra Ensei Event y eso. Sayonara, chiquillos. Cuídense.